Muy buenos días, saludo a toda la familia de la fe, a los amigos que nos siguen por este medio, con la paz del Señor, nos siguen para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, para poder tener la guía, tener esa luz que nos oriente hacia mejores destinos, hacia verdaderos tiempos de frescura, tiempos de paz, de tranquilidad, que tanta falta hace en estos días. En todo el mundo estamos viviendo situaciones bastante críticas. Vemos, por ejemplo, la situación que acapara la atención del mundo allá en Europa y Asia, confrontación entre dos naciones. Vemos la destrucción que esto causa, vemos la delincuencia, la corrupción que está primando en el mundo entero. Nuestro país no es ajeno. No hay día que no se hable de decenas de muertes, de sicariatos, en fin, todo un sinnúmero de situaciones que nos deben llamar a la reflexión, ¿sí? Nos deben llamar a la reflexión para hacer nuestra parte. A lo mejor no podemos, de hecho, usted y yo, personas que no tenemos una mayor influencia, que no tenemos las condiciones de decidir políticamente en un espacio, en una jurisdicción, pero sí podemos hacer nuestra parte. Por eso estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, porque este mensaje llega al corazón que se dispone, ¿sí? No importa cuán fallidos, cuán lejanos hayamos estado de Dios con nuestras actitudes, lo que importa es reconocer que hay que dar un giro, hay que dar un cambio en nuestras vidas. Y de eso hemos estado hablando, por eso es que la semana anterior habíamos mencionado en la charla que el nombre de aquella charla, que la comenzamos, hoy la vamos a continuar y a seguir un poquito más adelante, era aprendiendo a reconocer el camino. ¿Por qué decíamos así? Porque la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 17 en adelante, que es el que nos comenzó a guiar, dice que nosotros no aprendimos así de Cristo. Y ahí me demoré un poquito insistiendo en el hecho de que es difícil, no es imposible, todo depende de la predisposición del corazón, el tratar de aprender a reconocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la decisión que debo tomar en cada acto de mi vida, porque hay un gran obstáculo que es lo aprendido anteriormente. Y por eso yo mencionaba que es más difícil desaprender que aprender de cero. Pero como nuestras vidas obviamente ya han aprendido a tener un tipo de decisiones, un estilo de vida, una escuela de vida que acarreamos a veces inclusive de generación en generación, pues hay que sacar eso, hay que quitar, hay que despojarnos, como dice la palabra de Dios, de esos malos hábitos, de esas malas actitudes, de esas malas reacciones, de esas malas decisiones que obviamente traían consecuencias difíciles para nosotros y para nuestro entorno. Es necesario tomar en consideración. A veces uno piensa que vive solo en el mundo, ¿no? Y que lo que yo hago no molesta a nadie, no fastidia a nadie, yo vivo mi vida, y no es así. El otro día conversaba con una persona que trabaja en una institución pública aquí en nuestro país, en el Ecuador, y le preguntaba, como pregunta de rigor, le decía, ¿cómo le va en el trabajo? Sé que está en un nuevo trabajo y me dice que le va muy mal, no por el trabajo en sí, no por la parte de la actividad profesional que cumple esta persona, sino por el ambiente en el que se desarrolla. Y me decía, es terrible, esta persona es una mujer a la que le había preguntado, me dijo, es terrible, pastor, usted no se imagina el vocabulario que tienen las otras personas, hombres y mujeres. Usted no sabe, dice, el tipo de conversación que se hace en ese ámbito, las decisiones que toman y quieren empujar a todos a que cometamos o a que estemos en esa misma actitud, en ese mismo proceder. Y es terrible. Entonces, en cuanto a la parte laboral, lo que me corresponde hacer, doy gracias a Dios, lo puedo hacer, lo hago bien y eso me permite tener una retribución. Pero soportar la conducta, las conversaciones, las reacciones y el vocabulario de las personas es terrible. Por eso le digo que cuando uno tiene una actitud, uno tiene que saber que eso afecta, influye, topa a otras personas, o para bien o para mal. Entonces, personas que tristemente son la mayoría, que tienen comportamientos inadecuados, terminan menoscabando, fastidiando, molestando, alterando la paz, la tranquilidad que tan procurada tiene que ser en este tiempo. Eso pasa con el padre de familia, eso pasa con el hijo de familia, con la hija, que no es que yo me encierro en mi cuarto, hago lo que quiera y no afecto a nadie. No, sí afecta
a mucha gente. Bueno, en ese sentido digo, es necesario que nosotros cambiemos, pero para cambiar y para que los cambios sean, cierto es, paulatinos, pero que terminen siendo definitivos, es necesario algo sumamente importante y de aquí arrancamos con lo que habíamos comenzado la semana anterior. Allá en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 17 en adelante, dice que ya no caminemos como los otros que son alejados de Dios. Les llama gentiles, habíamos definido lo que era gentil, persona alejada, opuesta a la voluntad de Dios, que ya no caminemos en esa vanidad porque son insensibles a las situaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo quiero partir ahora del versículo 23 del libro de Efesios capítulo 4, que dice, renovando el espíritu de vuestra mente. Mire, cuando uno tiene la condición humilde, porque esto habla de humildad, cuando uno tiene la condición sencilla de reconocer los errores, de reconocer las malas actitudes que tenemos, si es que verdaderamente es de corazón ese reconocimiento, hay un impulso a un deseo de cambio, no necesariamente a un cambio, que sería lo ideal, pero sí al menos a un deseo de cambio. Ese deseo, ese instinto primario de querer cambiar las actitudes de nuestra vida, a veces logran ciertas mejoras en nuestro comportamiento, pero mejoras que las logramos fruto de ese impulso que a veces termina siendo emotivo, ¿sí? Pero que no resulta definitivo. Y eso nos pasa a todos. Yo recuerdo, vea, y le digo con vergüenza, a veces me toca hablar de mi vida pasada, de aquella vida que me he despojado y que estoy tratando de despojarme en muchos otros aspectos. Día a día es una constante que debemos mantener esa disposición de ser mejores, de cambiar, de corregir. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de conocer yo de Cristo Jesús, yo fumaba cigarrillos, ¿sí? Los que comúnmente se venden de manera masiva. Y siempre quise ser un hombre de buen rendimiento deportivo. Nunca fui a nivel profesional, ni mucho menos, pero siempre quise tener esa virtud de ser muy, muy destacado, a mi nivel. Y obviamente yo me daba cuenta, era plenamente consciente, de que el fumar me restaba en esa condición deportiva, porque llegaba un momento en que ya no avanzaba, en que me faltaba un poco como la respiración, todo. Varias veces intenté dejar, por distintos motivos. Uno de ellos, recuerdo claramente, fue una promesa que yo le hice a mi madre de que iba a dejar el cigarrillo, ¿sí? Y esa promesa emotiva para con mi madre, obviamente, yo era soltero, dije, no vuelvo a fumar más, ¿sí? No vuelvo a fumar más. Y mi madre sonrió, no por menospreciarme, pero ya aquella promesa que yo le estaba haciendo a mi madre era un tercer intento por dejar el cigarrillo. Yo quise dejar el cigarrillo 2 veces antes y no lo pude, no lo logré. Me fijé plazos, dije al menos por 3 meses. En una siguiente ocasión dije 6 meses, fracasé a los 4 y dije no, hoy voy por el año, hoy voy por el año. Y a los 6 meses fracasé con todo el ímpetu y el compromiso de amor que había hecho para con mi madre. Entonces, ¿por qué le comento esta vergonzosa situación mía? Porque eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿sí? Que efectivamente, digo, si algún momento tenemos de humildad, de análisis sensato en nuestra vida, reconocemos que hay algo que está mal y queremos cambiar. Y quizás el impulso, a veces las consecuencias, ¿sí? que han sucedido, nos impulsan a decir, ya no lo vuelvo a hacer, ya, esto ha sido la gota que derramó el vaso, o en otros casos dicen, ya he pisado fondo y no lo vuelvo a hacer. Y de hecho, no lo volvemos a hacer por un tiempo, como yo, en el ejemplo que me permití darle. Y a la vuelta de la esquina, ¿sí? Esa naturaleza instintiva, malvada, perversa que hay en nuestras vidas, nos impulsa nuevamente a volver. A veces de manera exabrupta, a veces de a poco, pero volvemos a encauzarnos nuevamente en el error, en las falencias, en las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente los cambios emocionales tienen un tiempo de duración, pero cuando los cambios son de raíz, ¿sí? Obviamente el cambio tiene que ser
o cuando el reconocimiento es de raíz del cambio, tiene que ser definitivo. ¿Cómo un cambio puede darse definitivo a sabiendas de que somos personas emocionales? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso me he permitido llamarle a esta charla nuevamente nueva vida. Nueva mente, nueva vida. Porque la única manera de corregir, de enmendar, de reorientar nuestras vidas es cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso dice allí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? De tal manera que cuando uno cambia su manera de pensar, porque cambia su manera de apreciar, porque cambia su manera de... su óptica es distinta. ¿Sí? Yo recuerdo que algún día mi padre no estaba tan avanzado en edad, posiblemente será unos 15, 20 años atrás, él comenzó a tropezar. ¿Sí? Algún momento me comentó de manera graciosa inclusive que se había golpeado con algo. Y a los pocos días de ese comentario me volvió a decir, me volvió a pasar tal situación. Le digo, ¿no será de hacerle chequear la vista? Efectivamente acudimos a hacerle ver y le dijeron que sí, que tenía catarata, ¿sí? Y que tenían que quitarle una nubosidad que aparecía ahí. Efectivamente acudimos al poco tiempo de eso al médico especialista y le hicieron esa microcirugía rápida, ¿sí? Le quitaron ese lente que estaba opaco, que estaba rayado, como yo decía. Y cuando salió de la operación, pero fue así, habíamos llegado esa mañana, media hora después salió de la operación, le pusieron un colirio que permanezca con los ojos cerrados, con gafas oscuras, y cuando ya se cumplió el tiempo que había sugerido el médico, se sacó las gafas, abrió los ojos y quedó totalmente sorprendido. Dijo, es increíble a los tiempos que vuelvo a ver claramente las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, que mientras nosotros estamos ligeramente cegados, estamos con alguna nubosidad que no nos permite ver bien, entender bien las cosas, pues tropezamos y volvemos a tropezar. Aunque nos manejemos con cuidado, más pronto que tarde volvemos a tropezar. Pero cuando nos es quitado ese velo, cuando nos es quitada esa venda, cuando nosotros miramos desde la perspectiva correcta, obviamente miramos con claridad, ¿no es cierto? Es decir, comenzamos a decir, ¿cómo pude haber hecho esto cuando esto era lo correcto? En ese sentido, yo quiero citarle un par de versículos, 2, 3 versículos quizás, que se encuentran en el libro de Corintios, en Primera de Corintios. Son muy parecidos los versículos que le voy a citar, a pesar de que están en capítulos diferentes, pero creo que se complementan muy bien. Y dice así, en Primera de Corintios, que va a salir en pantalla, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, dice así, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, y versículos parecidos en el mismo libro de Corintios, pero en el capítulo 10, versículo 23 y 24, dice así, capítulo 10, versículo 23 y 24, que igualmente va a aparecer en su pantalla. Dice así, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? ¿Por qué saco a colación estos versículos, aunque son un poquito aislados, pero que corroboran a lo que estamos diciendo, de tener una nueva mente para tener una nueva vida, para que los cambios que sean necesarios en nuestras vidas, que además son cambios permanentes, no es que cambio solo en esto y en esto no. En todas las áreas de nuestra vida debemos mantener un cambio permanente que implique mejoramiento nuestro y de nuestro entorno.
¿Qué es lo que nos dice? Que si nosotros cambiamos, renovamos el espíritu de nuestra mente, como fue el versículo original con el que comenzamos esta charla, y que motivó el nombre de esta charla, nuevamente, nueva vida, entonces nos dice, yo sé que todo me es lícito, pero también sé que no todo conviene. ¿Cómo puedo yo saber si me es permitido, ¿sí? No digo que sea correcto, simplemente me es permitido qué me conviene y qué no me conviene? Cuando tengo una mente nueva, una mente renovada, una mente con una dirección correcta, cuando tengo una óptica y una perspectiva adecuada a mi bienestar y al bienestar de los míos. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Dice, yo sé que este negocio es muy bueno, es muy rentable. ¿Sí? No es ilegal, no es un delito, no es algo indebido, pero no me conviene. ¿Por qué? Por las circunstancias, por la, qué sé yo, no digo por la exigencia y sacrificio, porque todos los trabajos, cuando se hacen bien hechos, requieren sacrificio y dedicación, pero de pronto puede no convenirme porque a lo mejor este trabajo lo hago en otra ciudad y eso implica que abandone a mi familia por demasiado tiempo, que esté muy lejano de ellos, ¿sí? Porque a lo mejor el medio en el que desarrollo el trabajo es exageradamente pecaminoso. El trabajo en sí no, pero el medio a lo mejor sí, o implica demasiado riesgo, no sé, se me ocurren estas circunstancias. ¿Cómo uno puede mirar, ¿sí? Cuando uno tiene la perspectiva correcta? Cuando yo tengo la perspectiva incorrecta y me dicen, un trabajo tiene esta remuneración y no considero absolutamente nada más, corro ese riesgo de hacer algo que me es lícito, pero que a la postre no me conviene, ¿sí? Pero cuando yo he renovado mi mente, ¿no es cierto? Tengo lucidez, una lucidez que me permite inclusive reaccionar a la primera propuesta, entonces ahí veo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay cosas que pueden ser, entre comillas, permitidas, sí, pero cosas que a lo mejor no me edifican, no me edifican, ¿sí? Me viene a la memoria hoy cuando muchos años atrás, mis hijos eran niños, ellos tenían el deseo de conocer el estadio donde se juega el fútbol, acá en nuestra ciudad. Como yo no soy amigo de ir a acontecimientos de asistencia masiva, pues ellos nunca habían oído de mí algún comentario, si es que es bonito, si es que es feo, ir al estadio, porque yo no iba, nunca fui. Si fui, fue por excepción de muy niño y no me gustó. ¿Sí? No es que no me guste el fútbol, me encanta el fútbol, pero no me gusta el amontonamiento y todo lo que eso implica. No obstante, para hacerles pasar el gusto a mis hijos, un día, sin haberlo presupuestado, pasábamos cerca de este monumento al deporte y vi que había algún encuentro de fútbol, no sabía cuál era. ¿Sí? Dije, hoy que no hay mucha gente, voy a aprovechar para hacerles conocer a mis hijos el estadio de la ciudad. Efectivamente entramos solo con los dos, con mis dos hijos varones. Entré, se estaba desarrollando, a ellos fue wow, les pareció increíble, nunca habían dimensionado en sus mentes la verdadera magnitud de esta construcción. Entonces entraron, les llamó la atención muchísimo, la cancha les parecía enorme, porque obviamente eran muy niños, sí, el graderío y toda la situación. Y mientras permanecimos ahí pocos minutos, y ahora usted entenderá por qué, mientras permanecimos pocos minutos, ellos no hacían otra cosa más que mirar y apreciar algo que tenían mucha inquietud por conocer. ¿Por qué permanecí pocos minutos? Porque lastimosamente los hinchas, las barras, los seguidores de este deporte del fútbol, no sé si en otros deportes será igual, tenían un vocabulario tan inapropiado, por decirlo menos, incluidas mujeres. Mujeres, ¿cómo gritaban? ¿Sí? No es que estaban ovacionando a su equipo, estaban insultando al equipo contrario e insultando al árbitro, ¿sí? Pero con un vocabulario espantoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿me es lícito ir al estadio? Sí me es lícito, pero no me edifica. No me edifica. ¿Por qué?
porque lastimosamente la conducta, el comportamiento que hay ahí, las palabras, el vocabulario, no es apropiado. Hoy mucho menos, en donde vemos en los estadios del mundo, y nosotros obviamente no nos podemos quedar atrás, en donde hay prácticamente actos delincuenciales, porque se matan unos a otros, se agreden de obra, no solo de palabra, ¿no? Entonces, ¿me es lícito? Sí me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí? Me es lícito, pero no todo me conviene. Me es lícito, pero no todo me hace crecer como ser humano. ¿Por qué llego a pensar de ese modo? Porque he renovado el espíritu de mi mente, o he renovado mi mente, ¿sí? Cuando uno renueva su mente, ahora vuelvo a nuestro libro de Efesios, capítulo 4, cuando yo renuevo mi mente, obviamente mi conducta, mis acciones van a ser diferentes. Y eso es lo que sugieren los siguientes versículos que van a aparecer en su pantalla, del capítulo 4 de Efesios, del versículo 25 en adelante. Me voy a permitir dar lectura hasta el versículo 32, donde termina el capítulo, que más o menos nos habla de todo esto. Algo desglosaré, algo mencionaré, sí, pero este ya es el resultado de lo que nos ha hablado los versículos anteriores. Una, no caminemos como los demás que caminan en el mundo. Primera cosa que nos dijo, reconociendo este camino, ¿sí? Encontrando un nuevo camino. Entonces, no caminemos en la vanidad, en la insensibilidad de estas personas. Despojémonos, desaprendamos esas malas mañas antiguas que había en nuestras vidas. Renovemos nuestra mente y el resultado, pues, tiene que ser este que viene a continuación. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, la palabra de Dios dice así. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, estos versículos lo que nos demuestran es el resultado que debe haber, el fruto que debe haber de despojarnos de aquellas cosas indebidas, de identificarnos con un Padre que ahora es nuestro Padre, que es Dios, ¿sí? Él no hace eso, Él no miente, Él no roba, Él no perjudica, Él no vive airado con nosotros, no, para nada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que identificarnos con nuestro Padre. Nuestra identidad ahora es nuestro estilo de vida, ¿sí? Y ya le voy a mostrar algo maravilloso que acabamos de leer ahí, ¿no? Entonces nos dice, si nosotros renovamos el espíritu de nuestro entendimiento, es decir, si cambiamos la manera de pensar, si no me mantengo en la terquedad, en la necedad, en la tosudez, decir, no, yo soy así, así somos los tales, los fiallos, así somos los de este barrio, así somos los de mi generación, es que el tiempo ahora es diferente. No, no, todo puede ser, ¿sí? Pero si yo renuevo mi mente y le digo, como lo explicamos en charlas anteriores de los que salen los días jueves, no sé qué día usted lo esté mirando, que dijimos que es necesario para considerarnos hijos de Dios, recibirle a Cristo Jesús en nuestras vidas y recibirle como amo, dueño y Señor, entonces de aquí en adelante yo voy a comenzar a pensar como Dios quiere que yo piense, ¿sí? A pensar ya no con malicia, ¿sí? Por lo tanto, si antes hurtaba, antes perjudicaba, antes me favorecía, antes agraviaba con tal de sacar un provecho mío, hoy ya no tengo que hacerlo, pues. ¿Por qué? Porque yo ya he dejado esa vieja actitud, ¿sí? Porque yo ya he renovado mi mente. Hoy me puede parecer una picardía, pero una picardía que termina afectando, por lo tanto eso es un pecado, hasta puede terminar siendo un delito, ¿sí? Entonces dice, si antes hurtaba, no hurte más. Si antes yo me salía con la mía y me justificaba con mentiras, hoy ya no tengo que mentir, pues. ¿Por qué? Porque dice, si antes mentía, ya no voy a mentir, ¿no es cierto? Entonces todas estas son actitudes de vida a las cuales antes estábamos impulsados
tácitamente hacerlas. Pero hoy, como hijos suyos, ya no podemos hacerla, ¿sí? Otro aspecto que menciona ahí, todos estos son unos ejemplos, en realidad no es una lista taxativa de acciones, simplemente es un ejemplo que da de los cambios que deben sucederse, cambios que tienen que ser definitivos. ¿Por qué? Porque para que sean cambios definitivos debe haber un cambio de mentalidad. Nueva mente, nueva vida, ¿sí? Digo algo que destaca ahí, que vea, a veces uno piensa que es imposible porque piensa que lleva en su genética, porque piensa que esa es la actitud correcta que debe mantener en este tipo de circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios aquí? Dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Permítame hablarle un poquito de este aspecto. Y se refiere a los malgeños, a las malgeñas, a la gente que vive molesta, o que si no vive molesta, por cualquier cosita se molesta, explota, ¿sí? Y se ponen enojados y luego no quieren saber nada y no quieren pasar palabra por días y es imposible solucionar un asunto con ellos, conversar para llegar a un punto de paz. No, porque están bravísimos, son enojados, terrible. ¿Usted sabía que el enojo y la molestia han cobrado muchas vidas en los últimos años? Yo digo por las estadísticas que nos dan diariamente en las noticias en nuestro país. Por ejemplo, ¿sí? Hay un altísimo número, altísimo porcentaje de femicidios. ¿Qué significa esto? Muertes de mujeres que murieron fruto de sus convivientes, sus esposos, sus maridos, que llegaron a tener tanta ira provocada por, vaya a saber usted por qué razones, por qué causas, pero tuvieron tanta ira que terminaron matando a sus compañeras, a sus cónyuges, que a su vez son madres de los hijos, ¿sí? De los hijos en común muchas de las veces. Hay veces que han tenido hijos en otras relaciones. Y yo digo, ¿por qué uno puede llegar a ese punto de asesinar, de matar? E inclusive, vea, no es el ánimo de causar más espanto del que por sí nos da la vida, pero sí es cierto que muchas de esas muertes, esos femicidios, esas muertes a mujeres, sí, son de manera extremadamente cruel, espantosa. ¿Por qué se da esto? Porque no saben controlar la ira. ¿Por qué a veces uno se mete en problemas terribles? Porque no sabe controlar la ira. Porque la ira lo menos que hace es sacar palabras de las cuales el día de mañana no podemos enmendar, no podemos corregir. Porque las palabras cuando son dichas, causan el destrozo, causan el daño, causan la herida, que a veces ni siquiera la imaginamos y no se pueden recoger, ¿no? ¿Por qué uno termina hablando? ¿Por qué uno termina actuando? ¿Por qué uno termina reaccionando de manera abrupta? ¿Por qué se acaban muchas relaciones interpersonales? ¿Sí? Precisamente porque no se tiene un control sobre la ira. No quiero dar un tema desglosado de esto porque no creo que lo amerita. Basta con saber que tristemente las cosas se dan así. Pero ¿qué nos dice aquí? Que si nosotros renovamos nuestra mente, que si nosotros sabemos que no podemos comportarnos como los otros gentiles, ¿sí? Que si nosotros debemos despojarnos de esas actitudes incorrectas, entonces ¿sabe qué va a pasar? Que nuestro carácter, oiga esto, nuestro carácter va a sufrir, gracias a Dios, también un cambio, un mejoramiento. ¿Por qué? Porque obviamente si vamos a tener iras, claro que hay muchas cosas que nos dan iras, que nos provocan, ¿sí? Por eso dice, airaos, o sea, ten iras, porque la ira es una emoción propia del ser humano. Ahora, el comportamiento o la reacción que provoca la ira es la que tiene que verse cambiada, apaciguada. Dice, airaos, pero no pequéis, o sea, ten iras, pero no hagas tonteras, pero no cometas un sinnúmero de situaciones que a veces se cometen fruto de la ira, ¿sí? ¿Y por qué nos advierte esto? Porque la ira es el mejor escenario para que el diablo haga y deshaga de nosotros y pobre del resto que se ve afectado de nosotros. Por eso dice, no le deis lugar al diablo, ¿sí? Airaos, pero no pequéis, ¿sí? No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿sí? Entonces, sí puedo tener iras. Obviamente soy ser humano, la ira es un sentimiento propio del ser humano, pero
no voy a dejar que el diablo haga y deshaga. Porque hay femicidios, por el ejemplo nada más que me permití tomar, efectivamente por esto, ¿no es cierto? Porque el diablo es el que toma partido y el que comienza a hacer y deshacer de la vida en un momento, ¿sí? Que a la vuelta de la esquina uno termina arrepentido, ¿sí? Pero en un momento uno le induce, le lleva a decir y a soltar todo lo que uno jamás imaginó que podía pronunciar. Pero aquí viene lo maravilloso de la parte de este texto, ¿sí? También nos dice que nos debemos despojar, ¿no?, de esos sentimientos de ira, maledicencia, o sea, eso de molestarme, de fastidiarme, de pensar mal de todo, ¿sí? Ya cuando uno tiene a Cristo en su vida, la cosa cambia. Uno ya no ve con molestia las otras cosas, sino ve con misericordia. Ya no ve con odio a las personas que no piensan como yo, que no actúan como yo, sino les ve con compasión, ¿sí? Ya no quiere uno causar daño, más bien quiere ser parte de la solución. Son esos cambios que, imagínese, si todos entendiéramos, si todos aceptáramos y si todos caminaríamos en esa dirección, viviríamos literalmente en un paraíso. Viviríamos literalmente en un paraíso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la parte maravillosa de este texto? ¿Sí? Dice que hagamos el favor de no entristecerle al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Yo le hablaba las semanas anteriores, no sé si fue la anterior o quizás 2 o 3 anteriores, no tengo claro, de lo necesario que es cuando ya somos hijos de Dios, de proyectar una imagen que nos muestre como hijos de Dios, ¿sí? De tratar de que la gente note que somos hijos de alguien a quien nos pertenecemos, ¿sí? Pues resulta que todos nosotros, de uno u otro modo, a veces tenemos gestos, palabras que nos identifican familiarmente. Yo recuerdo cuando terminé el colegio, inmediatamente comencé, sin dejar de estudiar, comencé a trabajar con un hermano mío, con mi hermano mayor, y él tenía un almacén de muebles y adquirió el taller de carpintería. Y a veces yo colaboraba en uno u otro de los ámbitos, a veces en el taller de carpintería, a veces comprando materiales, a veces haciendo mandados, yendo al banco, etcétera, etcétera. Y la tarde, por lo general, yo pasaba en el almacén y la gente llamaba por teléfono, ¿sí? A veces llamaban gente conocida y preguntaban por mi hermano, o a veces saludaban como que si yo era mi hermano. Y me decían, qué igualita tienes la voz a tu hermano, ¿sí? Y nos decían que al menos por teléfono teníamos la voz idéntica con mi hermano. De tal manera que había esta confusión de las voces. ¿Por qué? Porque era algo que nos identificaba con él. Hasta el día de hoy sucede, ¿sí? Que de pronto estoy yo con él, alguien nos llama, contesta uno de los dos y piensan que el que ha contestado es del otro. ¿Por qué? Dicen que tenemos las voces parecidas. Esa es una señal de que tenemos algo en común, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios cuando viene a morar en nuestras vidas? Pues lo que Él hace es ponernos una señal. Dice que nosotros hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que es la señal que nos garantiza un día, ¿sí?, poder estar en su presencia y por la eternidad. Es decir, es una señal hasta el día de la redención, dice la palabra. Una señal que aquí mismo ya nos va identificando. ¿Cuál es esta? Pues el comportamiento, la actitud. Dicho de otro modo, esa señal es el testimonio de vida que nosotros debemos tener, ¿sí? Ese testimonio de vida que es evidente para las personas, ¿sí?, pero que para nosotros en nuestro interior es una garantía, ¿sí? Una garantía de que efectivamente Dios está obrando y operando en nosotros. De tal manera que yo le dejo el enunciado de la charla próxima, que Dios nos permita tenerla, ¿sí? Le dejo el enunciado, ¿sí?, de que si efectivamente nosotros decidimos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque hemos decidido pasar a ser parte de su familia,
ser hijos de Dios, comenzar a mostrar que efectivamente nos identificamos con el Padre, despojándonos de las malas conductas, de los malos hábitos, tratando de hacerlo mejor, renovar nuestra mente, ¿sí? Para poder hacer las cosas como Cristo nos ha enseñado, no como el mundo nos enseñó, no como el mundo nos mal interpretó, como el mundo nos impulsó a hacer cosas indebidas. Entonces nosotros vamos a tener un punto, un hito, ¿sí? Que nos habla del antes y después. ¿Qué dice la segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 17? Dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De este tema, de esta nueva vida, de este nuevo ser, de este nuevo hombre, de esta nueva mujer, estaremos hablando, si Dios nos permite, la próxima semana. Mientras tanto, que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.